Las bodas de Cana, donde el agua se convierte en vino y la fe se convierte en fuego, un guión espiritual extenso para la reflexión, la enseñanza y la oración. Primera parte. La invitación. Hay un momento, probablemente lo has sentido, cuando algo ordinario de repente se abre hacia algo vasto. Estás de pie en una cocina y la luz de la tarde se filtra por la ventana en un ángulo particular. Y por unos segundos sientes, de manera inexplicable, que estás al borde de algo sagrado. O estás en una boda, observando a dos personas intercambiar votos, y sin previo aviso tus ojos se llenan de lágrimas. No porque estés triste, sino porque quedas deshecho por el enorme peso del amor que se promete en esa sala. O un niño extiende su mano y toma la tuya, y lo pequeño de esos dedos envueltos en los tuyos te hace sentir, brevemente, que el mundo entero está sostenido por algo que no puedes nombrar, pero que no puedes dudar. Esos momentos son puertas. Y el Evangelio de Juan, desde sus primeras páginas, es un evangelio de puertas. Juan no comienza con una genealogía, no comienza con un censo, ni un establo, ni un coro de ángeles, aunque todo eso es sagrado. Juan comienza al principio de todo. En el principio era el Verbo. Y luego, con una velocidad que quita el aliento, nos lleva a través de la eternidad, la encarnación, el bautismo y el llamado, y nos posita, casi abruptamente, en una boda. Una boda en un pequeño pueblo llamado Caná, en la región de Galilea, probablemente en los primeros años del siglo I, bajo un cielo lleno de estrellas, a las que nadie prestaba atención porque el vino se había acabado. Esta es la primera señal. Aquí es donde todo comienza. Y la pregunta en la que quiero sentarme contigo hoy, la pregunta que quiero que carguemos juntos durante la próxima hora, es esta. ¿Por qué aquí? ¿Por qué una boda? ¿Por qué el vino? ¿Por qué ahora? Porque si crees, como los cristianos, que Jesús de Nazaret es el eterno Verbo de Dios hecho carne, si crees que cada movimiento, cada palabra, cada gesto de su vida terrenal lleva un significado infinito, entonces el hecho de que haya elegido un banquete de bodas como el escenario de su primer milagro público no es algo incidente, no es un acto de calentamiento. No es una pequeña charla divina antes de que comience el ministerio serio. Es una proclamación. Es una carta de amor escrita en agua convertida en vino. Y si la leemos con cuidado, si nos sentamos con ella con humildad y atención, nos dirá cosas sobre Dios, sobre nosotros mismos, sobre la fe, sobre María y sobre la naturaleza de la transformación que cambiarán la manera en que vemos todo. Así que ven, vayamos a Caná. Segunda parte. El mundo de la boda. Antes de adentrarnos en el milagro, necesitamos adentrarnos en el mundo. La boda judía del siglo I no era simplemente una fiesta. Era un acontecimiento cósmico, o al menos así lo trataba la cultura. La tradición rabínica judía sostenía que el propio pacto del matrimonio reflejaba la relación entre Dios e Israel. El banquete de bodas era una sombra, un anticipo, del gran banquete mesiánico que los profetas habían prometido que llegaría al final de los tiempos, cuando Dios reuniría a su pueblo y los cielos y la tierra serían renovados. El profeta Isaías había escrito, siglos antes, en este monte, el Señor Todopoderoso preparará para todos los pueblos un banquete de manjares exquisitos, un banquete de vinos añejos, de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Isaías 25:6. El banquete de bodas en la imaginación judía nunca era solo sobre el novio y la novia. Era sobre la fidelidad de Dios. Era sobre el pacto. Era sobre el futuro irrumpiendo en el presente. Y las celebraciones no eran breves. Una boda judía del siglo I, particularmente en un pequeño pueblo como Caná en Galilea, podía durar 7 días. 7 días de festín, baile, cuentos, risas y vino. Todo el pueblo estaría involucrado. El honor de la familia anfitriona estaba ligado a la hospitalidad que ofrecían. Quedarse sin comida o vino no era simplemente incómodo. Era una catástrofe social profunda. Era vergüenza. Era el tipo de fracaso que la gente de un pueblo pequeño recordaría y comentaría por años. Cuando leemos entonces que el vino se acabó, no estamos leyendo sobre una inconveniencia menor. Estamos leyendo sobre una crisis, y en esa crisis, una mujer se vuelve hacia su hijo. Hagamos una pausa y preguntemos, ¿quiénes son estas personas en esta boda? Juan nos dice que la madre de Jesús estaba allí y que Jesús también fue invitado a la boda con sus discípulos.
Algunos eruditos han sugerido, basándose en el aparente papel de supervisión de María en el evento, ella es quien nota el problema del vino. Ella es quien habla con Jesús. Ella es quien instruye a los sirvientes, que esta pudo haber sido una boda familiar, quizás un pariente, quizás la familia de alguien cercano a María. Esto no es seguro. Pero lo que es seguro es que María no es una invitada pasiva. Está comprometida, está atenta, percibe la necesidad antes de que nadie más parezca hacerlo, y hace lo más natural del mundo. Se lo lleva a su hijo. No tienen vino. 4 palabras, en el griego original. 4 palabras que contienen todo un mundo de fe. No dice, deberías hacer algo, no exige, no dicta. Simplemente presenta la necesidad. Deposita el vacío ante aquel que sabe que puede llenarlo. Hay una espiritualidad en esas 4 palabras que podríamos pasar toda una vida aprendiendo. Tercera parte. El intercambio que lo cambia todo. Quedémonos aquí por un momento, porque lo que sucede a continuación es uno de los intercambios más ricos en teología y más llenos de capas espirituales en toda la Escritura. Jesús le responde a su madre: «Mujer, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mi hora aún no ha llegado». Esto ha perturbado a los lectores durante siglos. Suena a los oídos modernos, casi como un rechazo, incluso frío. Un hijo llamando a su madre mujer parece, a primera escucha, extraño en el mejor de los casos y irrespetuoso en el peor. Pero necesitamos escuchar esto con oídos del siglo I. La palabra mujer, hinai en griego, no era un término de falta de respeto en el mundo antiguo. Era, de hecho, un término de honor. Cuando Jesús lo usa desde la cruz para encomendar a María al discípulo amado: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», lleva el peso de la ternura y la solemnidad. Es un título de dignidad. Y la frase, ¿qué tiene que ver eso conmigo? O más literalmente, ¿qué hay entre tú y yo? Es un modismo hebreo. No significa déjame en paz. Es una forma de marcar una diferencia de perspectiva, de señalar con gentileza que la situación se está manejando de manera diferente a lo esperado. Jesús no está reprendiendo a su madre. Está señalando que lo que está a punto de suceder no operará según los términos de las costumbres sociales humanas o las obligaciones familiares. Operará en términos divinos. Sucederá en el tiempo de Dios, por iniciativa de Dios, para los propósitos de Dios. Mi hora aún no ha llegado. La palabra hora, es una de las palabras más significativas en el Evangelio de Juan. Aparece una y otra vez apuntando siempre hacia el mismo destino, la cruz. La hora de Jesús en la teología de Juan es la hora de su pasión, su muerte, su glorificación. Cada milagro, cada señal, cada enseñanza en el Evangelio de Juan está orientada hacia esa hora. Así que cuando Jesús dice, mi hora aún no ha llegado, no está diciendo, no quiero ayudar. Está diciendo algo mucho más profundo. Lo que estoy a punto de hacer es un anticipo de algo mayor. Este acto de transformación, agua en vino, apunta hacia la transformación suprema que ocurrirá cuando mi hora sí llegue. El vino que fluirá en Caná es una sombra de la sangre que será derramada en el Calvario. La abundancia en el banquete de bodas es una señal de la infinita abundancia de gracia que la cruz derramará en el mundo. Y sin embargo, y esta es la parte que quita el aliento, incluso mientras Jesús marca esta distinción, incluso mientras nombra el horizonte futuro hacia el cual todo esto se dirige, no dice que no. Y María sabe que no dirá que no, porque observa lo que hace a continuación. No discute, no negocia, no insiste en su argumento ni explica la emergencia social con más detalle. Simplemente se vuelve hacia los sirvientes y dice las 7 palabras más magníficas del Nuevo Testamento. Hagan lo que Él les diga. Cuarta parte. La voz de la madre. Quédate con esas palabras. Hagan lo que Él les diga. María ha sido, en la tradición cristiana, objeto de enorme reflexión teológica, y también, lamentablemente, de enorme malentendido y controversia. Así que acerquémonos a ella con cuidado, con amor y desde las Escrituras. ¿Qué hace María en Caná? Hace 3 cosas. Primero, intercede. Nota una necesidad humana, social, una necesidad que muchas personas en la sala quizás aún no han reconocido, y la lleva a Jesús. Aboga. Se coloca entre la necesidad y aquel que puede satisfacerla y habla. Segundo, confía. Cuando Jesús responde con lo que suena como una demora, no pierde la fe. No interpreta sus palabras como un rechazo. Mantiene el espacio. Confía en que algo se está moviendo, aunque todavía no sea visible.
Esta es la naturaleza de la fe profunda. No requiere comprensión total, requiere confianza total. Tercero señala las últimas palabras registradas de María en el Evangelio de Juan. Y entre sus últimas palabras registradas en toda la Escritura, no son sobre ella misma, no son sobre su papel, su estatus o sus sentimientos. Son dirección pura, flecha pura, apuntando enteramente hacia su Hijo. Hagan lo que Él les diga. Esta es la vocación de María en miniatura. Esto es lo que la Iglesia quiere decir cuando llama a María Madre de la Iglesia, modelo del discipulado. No porque María llame la atención sobre sí misma, sino porque atrae la atención de todos los demás hacia Cristo. Ella es la primera y más grande evangelizadora, no porque predique largos sermones, sino porque dice con perfecta sencillez y perfecta fe: ve a Él, escúchalo, haz lo que dice. Hay una mujer, de quien escuché alguna vez, una abuela en un pequeño pueblo de Europa del Este, que había criado a sus nietos en la fe durante los años en que la fe era ilegal, cuando las iglesias estaban cerradas y los sacerdotes encarcelados, y se suponía que el nombre de Dios debía ser olvidado. No tenía libros de catecismo. No tenía formación teológica formal. Pero cada noche reunía a los niños a su alrededor y les contaba las historias de Jesús. Y terminaba cada noche con las mismas palabras: lo que Él les diga, ese es el camino. Esa abuela, quizás sin saberlo, estaba viviendo la espiritualidad de Caná. Estaba haciendo lo que hizo María, señalando, con callada y absoluta convicción, hacia aquel que sostiene todas las cosas. Hagan lo que Él les diga. Quinta parte. Las tinajas. Ahora el milagro se despliega. Había allí 6 tinajas de piedra para los ritos de purificación de los judíos, con capacidad para entre 80 y 120 litros cada una. Juan 2:6. 6 tinajas de piedra, cada una con capacidad para entre 80 y 120 litros. Eso es, como mínimo, 480 litros de agua, como máximo 720 litros. No pasemos de largo ante las tinajas de piedra. En la vida judía del siglo I, estos grandes recipientes de piedra se usaban para la purificación ritual, el lavado de manos y utensilios antes de las comidas, como lo requerían las leyes de pureza de la Torá. No eran tinajas de vino, no eran decorativas, eran recipientes de la ley, vasijas de la obligación religiosa, instrumentos del sistema de limpieza e impureza del antiguo pacto. Eran, en cierto sentido, contenedores de la antigua manera. Y en esos contenedores, esas vasijas de la ley, Jesús derrama algo nuevo. Cuando Jesús les dice a los sirvientes que llenen las tinajas con agua, les está pidiendo que llenen los recipientes del antiguo pacto hasta el borde. Y las llenaron hasta el borde. Cada estudioso que ha examinado este detalle señala su importancia. Nada se retiene. Las tinajas están completamente llenas. No hay transformación parcial aquí, ninguna medida a medias. Los recipientes ansís se llenan hasta la capacidad. Y luego, a la palabra de Cristo, su contenido se convierte en algo completamente nuevo. El agua de purificación se convierte en el vino de la alegría. La ley se convierte en gracia. El antiguo pacto cede, no sin trasdo, sino cumplido, transformado y superado por el nuevo. San Pablo escribiría más tarde: la letra mata, pero el espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. Y los padres de la Iglesia vieron en las 6 tinajas de piedra de Caná exactamente este movimiento. De la letra al espíritu, de la ley al evangelio, del agua de la obligación al vino del amor. San Juan Crisóstomo escribió que el milagro en Cana fue una recapitulación de la creación misma. El agua, la sustancia más básica y elemental, la materia del caos primordial en el Génesis, siendo hablada y transformada por el Verbo de Dios. Así como en el principio el Espíritu de Dios se movió sobre las aguas y trajo vida, así en Caná el Verbo de Dios habla sobre el agua y produce vino. Abundancia, alegría, celebración. Esto es lo que Dios hace. Esto es quien es Dios. Toma lo que es ordinario, tinajas de piedra, agua de pozo, vasijas vacías, y habla y se llenan de algo que va más allá de ellas mismas. Y hace lo mismo con nosotros. Sexta parte. El agua y el vino en tu propia vida. Aquí es donde quiero hacer una pausa y hablarte directamente. Porque estás aquí, escuchando esto, leyendo estas palabras, morando en esta historia, y en algún lugar dentro de ti sospecho, hay una tinaja. Quizás más de una. Una parte de ti que ha estado sirviendo un propósito. Funcionando, haciendo su trabajo, cumpliendo su papel,
pero que siente que opera al nivel del agua en lugar del vino. Una relación que se ha convertido en rutina, obligación, el ir pasando por los movimientos sin la alegría. Una fe que se siente responsable pero seca. Una vocación, un llamado. Una vida cotidiana que una vez se sintió llena de color y significado, y que ahora siente que simplemente se llena y se vacía, día tras día. O quizás la tinaja no está seca sino rota. Quizás lo que llevas no es vacío sino herida, pérdida, duelo. El tipo de tristeza que corre tan profundo que colorea todo, como una gota de tinta que colorea todo un vaso de agua. Y María viene a ti con esas mismas 4 palabras. No tienen vino. Ella te lleva a ti tu vacío, tus heridas, tu vida seca y fiel pero aún no transformada, a Jesús. Y Jesús dice, llenen las tinajas con agua. Este es el paso que a menudo pasa desapercibido en las reflexiones sobre Caná. Antes de la transformación, hay un acto de obediencia. Los sirvientes no ven vino, no prueban el vino, no reciben ninguna explicación sobre lo que va a suceder. Simplemente les dice que llenen las tinajas con agua, y lo hacen. Hay una palabra para esto en la vida espiritual. Coobsesión, colaboración, la disposición de hacer la cosa ordinaria, fiel, quizás incluso tediosa. Seguir apareciendo, seguir llenando la tinaja, seguir haciendo lo que se te ha pedido, incluso cuando no puedes ver lo que Dios está haciendo con ello. Santa Teresa de Lisieux lo llamó el pequeño camino. Tomás de Kempis lo llamó la práctica de la obediencia humilde. Los padres y madres del desierto lo llamaron simplemente fidelidad. Haz la siguiente pequeña cosa con amor. Llena las tinajas con agua. Quizás aún no veas el vino. Quizás no lo pruebes. Quizás no entiendas qué te está haciendo con los días ordinarios que estás ofreciendo. Las oraciones ordinarias que estás rezando. El amor ordinario que estás vertiendo en vidas que a veces parecen no recibirlo. Pero llena la tinaja de todas formas. Porque el milagro no ocurre en el espectacular escenario de la planificación humana. Ocurre a la palabra de Cristo, en los recipientes ordinarios de la obediencia fiel. Séptima parte. Saquen un poco ahora, Jesús les dijo. Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado del banquete. 2:8. Observa la estructura de este mandato. La transformación ya ha ocurrido, pero nadie lo sabe aún. Los sirvientes que llenaron las tinajas son los que tienen que sacar el vino y llevarlo al mayordomo. Ellos serán los primeros en ver y probar el milagro. Ellos son los que reciben las primicias de la señal. Los que obedecen son los primeros en ver. Este es un patrón en las Escrituras que se repite sin fin. Los discípulos que echan sus redes a la palabra de Jesús son los que recogen la pesca milagrosa. Los leprosos que van a presentarse a los sacerdotes son sanados en el camino, no antes de partir, sino mientras caminan en obediencia. María Magdalena, que llega al sepulcro en la oscuridad de la madrugada antes de saber nada sobre la resurrección, es la primera en ver al Señor resucitado. La obediencia precede a la revelación. Esto no significa que Dios se retenga de quienes dudan, luchan o están rotos. Dios no es una recompensa que se niega a los imperfectos. La gracia es libre, pero hay algo en la postura de la obediencia. El volverse hacia, el dar un paso adelante, la disposición a actuar según lo que se nos ha dado antes de entender todo lo que queremos entender. Que nos abre a encontrar lo que Dios ya está haciendo. Saquen un poco ahora. ¿Cuál es la tinaja en tu vida ahora mismo de la que Dios te pide que saques? ¿Cuál es el paso de fe que has estado posponiendo porque estás esperando ver el vino antes de comprometerte con el camino? ¿Cómo se vería llenar tu tinaja con cualquier agua que tengas? Tu fe imperfecta, tu oración a medias formada, tu obediencia tambaleante, y confiar en que, en las manos de Cristo, ya se está convirtiendo en algo hermoso. Octava parte. El testimonio del maestresala. Cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino, que no sabía de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Juan 2:9-10. Hay una gloriosa ironía en este momento que no quiero que te pierdas. El mayordomo del banquete, el que está a cargo, el que tiene la autoridad oficial, aquel cuya opinión más importa en términos del veredicto social sobre el vino,
No tiene idea de lo que acaba de suceder. Prueba el mejor vino que ha probado jamás y le da el crédito al novio. Piensa que es una decisión de hospitalidad peculiar pero maravillosa. Está complacido, está satisfecho y no sabe, pero los sirvientes saben. Las personas que hicieron el trabajo duro y sin gloria de cargar el agua, llenar las tinajas, sacarla y traerla adelante. Ellos saben. Estuvieron presentes en todo. Oyeron la palabra de María. Obedecieron la palabra de Jesús y son los testigos silenciosos de la primera señal. ¿Con qué frecuencia es este el patrón de la gracia en el mundo? Los trabajos más profundos del amor de Dios raramente están en el gran escenario público. Ocurren en cocinas y salas de hospital, en las conversaciones tranquilas entre un director espiritual y un alma en lucha, en las oraciones nocturnas de una madre sobre un niño dormido, en el momento en que alguien elige el perdón en lugar de la amargura y toda la trayectoria de una familia cambia silenciosamente. El mundo no lo ve. El mundo prueba el vino y le da el crédito al novio. Pero los sirvientes saben, los que aparecieron, los que obedecieron, los que llenaron la tinaja. Ellos saben lo que costó, en qué se convirtió y quién lo hizo posible. Y luego, tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Estas palabras han resonado a través de la predicación cristiana y la teología mística durante 2000 años, porque capturan algo esencial sobre la naturaleza de los dones de Dios. El mundo opera bajo una lógica de agotamiento. Comienzas con lo mejor y va empeorando progresivamente. Los recursos se agotan, la pasión se desvanece, la belleza envejece, el buen vino se acaba, y sirves es más barato a los invitados que ya han bebido suficiente como para no notar la diferencia. Esta es la lógica del pecado, de la entropía, del tiempo no consagrado por Dios. Pero la lógica de Dios es diferente. Dios guarda lo mejor para después, no porque esté reteniendo, no porque nos esté probando con dones inferiores para ver si seremos agradecidos, sino porque la trayectoria de la gracia se mueve siempre hacia la plenitud, hacia la abundancia, hacia una riqueza que se profundiza con el tiempo. Lo que Dios está haciendo en tu vida ahora mismo puede que no parezca el mejor vino. Puede parecer agua en una tinaja de piedra. Puede parecer el seco intermedio de un largo viaje. Puede parecer la cuaresma antes de Pascua, o el viernes antes del domingo, o los largos años en el desierto antes de la tierra prometida. Pero el mayordomo del banquete habla sobre tu vida lo mismo que habló en ese salón de banquetes en Caná. Tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Lo mejor no está detrás de ti. Lo mejor todavía está siendo preparado. Novena parte. La gloria revelada. Esta fue la primera señal milagrosa que Jesús realizó en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Este es el comentario editorial de Juan sobre todo el evento, y está cargado de significado. Manifestó su gloria. En el Evangelio de Juan, la gloria, doxa, es un concepto teológico específico. Es el resplandor de la propia naturaleza de Dios, la expresión externa de quién es Dios en lo más profundo de su ser. En el Antiguo Testamento, la gloria del Señor era la presencia terrorífica y luminosa que llenaba el tabernáculo y el templo, la columna de fuego y nube en el desierto, la luz inaccesible del monte Sinaí. Y en Caná, en una boda ante 6 tinajas de piedra, a través de la obediencia de un sierviente y la intercesión de una madre, esta gloria es revelada. No en truenos, no en terremotos, no en fuego consumidor, en vino, en el desbordante abundante, el mejor que hayas probado jamás, que continúa la fiesta, que deja continuar la alegría vino, porque esta es la gloria de Dios tal como Jesús la encarna. La gloria del amor que se entrega, la gloria de la presencia en lo ordinario, la gloria de la abundancia derramada libremente quienes no la ganaron y no pueden devolverla. Los discípulos lo vieron. Estaban allí. Vieron cómo el agua entraba en las tinajas y el vino salía, y entendieron, no completamente. Todavía no, porque la comprensión plena no llegaría hasta después de la resurrección, pero comenzaron a entender, y creyeron. La fe en Caná no es principalmente un asentimiento intelectual a una proposición teológica. Es la respuesta de todas las personas a un encuentro con el Dios vivo. Los discípulos creyeron como se cree cuando has probado algo real. Cuando la verdad ha pasado de tu cabeza a tus huesos, cuando lo sabes no porque alguien te haya convencido, sino porque estabas allí, cuando el agua se convirtió en vino,
y viste la expresión en los rostros de los sirvientes, y probaste la copa que te pusieron en las manos. Esta es la fe a la que Caná nos invita, no la fe como deber, no la fe como supresión de la duda, la fe como encuentro, la fe como respuesta a la gloria. 10ª parte. Caná y la cruz. Dijimos antes que el milagro en Caná está orientado hacia la cruz. Sentémonos ahora con esa conexión más profundamente. El Evangelio de Juan está estructurado en torno a una serie de señales, 7, según la mayoría de los estudiosos, que apuntan como flechas en vuelo hacia un único destino. La hora de la glorificación de Jesús, que es su pasión, muerte y resurrección. Caná es la primera señal, el vino es el primer símbolo, y en la última cena, la noche anterior a la cruz, Jesús toma una copa de vino y dice, «Esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos». Mateo 26-28. El vino de Caná y el vino de la Eucaristía no están desconectados. Son la primera nota y el acorde final del mismo himno. En Caná, el agua se convierte en vino, lo ordinario se vuelve extraordinario, lo insuficiente se vuelve abundante, lo vacío se vuelve pleno. En el Calvario, el vino se convierte en sangre. La ofrenda humana finita se convierte en el sacrificio divino infinito. Lo roto se convierte en sanación. La muerte se convierte en vida. Y en la Eucaristía, en cada misa, en cada celebración de la Cena del Señor, ambos movimientos están perpetuamente presentes. El pan y el vino sobre el altar son dones ordinarios, agua y grano y fruto de la tierra, obra de manos humanas, y son tomados por el Verbo de Dios y transformados en algo que contiene todo el misterio de la salvación. Caná no es solo el primer milagro, es la primera Eucaristía. Es el primer momento en que el Verbo de Dios, rodeado de personas que escasean de alegría, transforma los elementos ordinarios de la creación en gracia desbordante. Y cada vez que nos acercamos a la mesa, cada vez que recibimos el pan partido y la copa derramada, estamos volviendo a Caná. Estamos de pie en ese salón de bodas, observando cómo se llenan las tinajas, esperando con los sirvientes la palabra que lo transformará todo. 10ª parte. Cuando tu vino se acaba, hablemos ahora con franqueza sobre la crisis en el corazón de la historia, porque el vino se acabó. Y el vino en las Escrituras no es simplemente una bebida. El vino es alegría. El vino es celebración. El vino es la abundancia de la vida vivida en la presencia de Dios. El profeta Joel prometió, en aquel día los montes destilarán vino dulce. Joel 3:18, el salmista cantó, tú produces el vino que alegra el corazón del hombre. Salmo 104:15. Cuando el vino se acaba, la alegría se seca, la celebración tambalea. La comunidad que se había reunido en torno a la abundancia y la festividad de repente se ve amenazada por la escasez y la vergüenza. Esta es una condición espiritual, tanto como física. ¿Has estado ahí? ¿Has tenido temporadas? Quizás estás en una hora en que el vino se acaba, cuando el entusiasmo que una vez caracterizó tu fe se ha desvanecido. Cuando orar parece hablarle a una pared. Cuando la vocación que abrazaste con tanta alegría se ha convertido en una carga. Cuando el matrimonio que comenzó en semejante celebración llena de vino ha llegado a lo que parece su temporada de tinaja de piedra. Funcional. Quizás incluso fiel, pero seco. Cuando el duelo es tan pesado que no puedes imaginar que la alegría regrese. Cuando llegó el diagnóstico, o terminó la relación, o el hijo se alejó, o el sueño se derrumbó, y de repente estabas de pie en medio de lo que se suponía que era una celebración y el vino se había ido, y no sabías qué hacer. La historia de Caná no pretende que esto no sucede. El vino se acaba en la historia. Realmente se acaba. Esta no es una crisis falsa fabricada para efecto narrativo. La familia anfitriona se enfrenta genuinamente a una catástrofe genuina. Pero entonces María lo ve, y lo lleva a Jesús. Y Jesús, en su tiempo, a través de la obediencia de los sirvientes, hasta el borde y desbordando, restaura no solo el vino sino la abundancia, no solo la suficiencia sino el exceso, no solo lo suficiente para sobrevivir sino el mejor vino que nadie en ese banquete ha probado jamás. Este es el Dios de Caná, no un Dios que evita que el vino se agote mediante una gestión cuidadosa y el racionamiento divino, sino un Dios que deja que la crisis llegue, que permite el momento de genuino vacío. Y luego, desde dentro de ese vacío, derrama algo que no habría podido estar allí sin el vaciamiento. Esto es lo que los místicos han llamado kenosis,
El vaciamiento es sí mismo que hace lugar para la plenitud de Dios. El desierto antes de la tierra prometida. La muerte antes de la resurrección. La tinaja de piedra antes del vino. Si estás en tu temporada de tinaja de piedra, escucha esto. El vacío no es el final de la historia. Es el recipiente que Dios está a punto de llenar. 12ª parte. La espiritualidad de Caná. Para hoy juntemos los hilos ahora y preguntemos, ¿qué nos pide Caná? Nos pide la espiritualidad de los sirvientes, no los grandes gestos de los teólogos, no la elocuente fe de los predicadores. La espiritualidad tranquila, práctica y sin glamour de las personas que aparecieron, escucharon con atención e hicieron lo que se les dijo. Llena las tinajas de tu oración diaria, incluso cuando se siente como agua, incluso cuando se siente seco, obligatorio, sin inspiración. Llénalas de todas formas. Aparece, enciende tu vela, abre tu escritura, di tus oraciones, llena la tinaja, llena las tinajas de tu caridad ordinaria, los pequeños actos de amor que nadie registrará ni celebrará, la paciencia con el colega difícil, el esfuerzo adicional por el silencio anciano, el elegir la amabilidad cuando la irritación sería más fácil. Llena la tinaja, llena las tinajas de tu descanso sabático, tu silencio, tu quietud ante Dios. En un mundo que venera la productividad y celebra el frenesí, la decisión de estar quieto es un acto radical de fe. Es el acto del sirviente que se detiene a escuchar antes de sacar de la tinaja. Llena las tinajas de tu comunidad, tu pertenencia, tu presencia con las personas que Dios te ha dado. El matrimonio es una tinaja que necesita llenarse diariamente. La amistad es una tinaja que necesita atención intencional. La comunidad de fe es una tinaja que se vacía rápidamente si nadie está dispuesto a seguir cargando el agua. Y luego, confía. Confía en que Jesús ha escuchado la intercesión de tu madre. Confía en que la palabra ha sido pronunciada sobre tu agua. Confía en que lo que se está haciendo de tu vida ordinaria, fiel, a veces agotada, a veces alegre, es algo más bello de lo que actualmente puedes probar o ver. Saca un poco ahora. Actúa en fe. Da el siguiente paso. Haz la próxima llamada. Ten la próxima conversación honesta. Di la próxima oración. Escribe la próxima página. Ama a la próxima persona que tienes delante con el próximo acto pequeño, específico e irreemplazable del amor de Caná. Porque el mayordomo del banquete está esperando probar lo que Dios ha hecho del agua de tu vida. Y dirá, con alegría y asombro, tú has guardado el mejor vino hasta ahora. 13ª parte. Un momento contemplativo ralenticemos aquí. Dejemos que el ritmo de estas palabras se vuelva más tranquilo. Donde quiera que estés ahora mismo. Cualquier habitación en la que te encuentres, cualquier peso que estés cargando, cualquiera que sea la forma de tu martes ordinario o tu crisis extraordinaria, estás invitado a un momento de quietud. Cierra los ojos si estás en un lugar donde puedas hacerlo. Imagínate en el patio de Caná. Es de noche. Hay lámparas encendidas. El olor a comida, el sonido de la música, las risas de personas celebrando. Eres uno de los sirvientes. Tienes una copa de arcilla en las manos y acabas de sacar de la tinaja. Levantas la copa y la hueles antes de probarla, y el aroma que surge no es agua, es vino, rico, oscuro, cálido, vivo. Lo pruebas, y es el mejor vino que hayas probado jamás. Es el tipo de vino que te hace entender para qué debía ser el vino siempre. Es el tipo de vino que sabe como alegría destilada, como todas las mejores noches de tu vida reunidas en una sola copa. Y sabes quién hizo, sabes qué palabra fue pronunciada sobre estas tinajas, sabes cuya voz ordenó que el agua se convirtiera en vino. Y en ese momento, crees, no porque tuvieras que hacerlo, no porque te hayan convencido, porque lo probaste, porque estabas allí. Esta es la fe que Caná nos ofrece, la fe que no es meramente intelectual. La fe que ha probado algo real. La fe que lleva el recuerdo del encuentro consigo a través de las temporadas secas y las temporadas de tinaja de piedra y las mañanas en que la oración parece llenar una tinaja con agua. Lo probaste una vez. Lo probarás de nuevo. 14ª parte. La boda que aún está por venir, un último movimiento antes de que oremos. La boda en Caná no es solo un evento histórico. Es una señal que apunta hacia adelante. Al final mismo de la Biblia, en el libro del Apocalipsis, hay una visión del fin de todas las cosas, la consumación de toda la historia, el cumplimiento final de cada pacto y cada promesa. ¿Y cómo lo describe Juan el visionario?
el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:9. La cena de las bodas del Cordero. Una boda, un banquete, una abundancia de vino. Todo en la vida de la iglesia, cada misa, cada bautismo, cada acto de caridad, cada oración susurrada en la oscuridad, es una anticipación de ese banquete final. Vivimos, ahora mismo, en el tiempo entre el agua y el vino. Entre el llenado de las tinajas de piedra y el mayordomo probando el don terminado de Dios. Somos los sirvientes. Somos los que están confiados con el agua de nuestra fidelidad ordinaria. Nuestro amor imperfecto, nuestra obediencia diaria, y la llevamos hacia el momento en que Cristo pronunciará su palabra final sobre toda la creación, la palabra que convierte todo, al fin, en vino. El vino de la nueva creación, el vino del reino que no tendrá fin, el vino que Isaías vio derramarse de la montaña, el vino que los discípulos probaron en la última cena, mirando hacia el día en que lo beberían nuevo en el reino de Dios. Para esto esperamos. Hacia esto vivimos. Y mientras tanto, las palabras de María son nuestra brújula. Hagan lo que Él les diga. Conclusión. Una palabra antes de orar. Hemos viajado lejos juntos hoy. Hemos recorrido los polvorientos caminos de Galilea, hasta una boda en un pequeño pueblo. Nos hemos sentado con la crisis de las tinajas vacías y la fe de una madre que sabía a quién acudir. Nos hemos maravillado ante el milagro. No solo la transformación del agua en vino, sino la transformación más profunda a la que apunta. La transformación de la ley en gracia, del vacío en abundancia, de lo ordinario en lo sagrado. Hemos escuchado la voz de María, clara y suave e inquebrantable. Hagan lo que Él les diga. Y nos hemos preguntado, con honestidad, cómo se ve esa obediencia en la forma particular de nuestras vidas particulares. Hemos probado, quizás solo brevemente, el vino de Caná. La sensación de que Dios no ha terminado con nosotros, de que el mejor vino todavía está llegando, de que las tinajas vacías de nuestras vidas no son un veredicto sino una invitación. Y ahora estamos de pie, como estuvieron los sirvientes, con nuestras copas sacadas de la tinaja, sabiendo que algo ha sucedido aquí que no ocurrió por esfuerzo humano ni por planificación inteligente. Algo ha sido dado. Y la única respuesta adecuada al don es la gratitud. Y el único siguiente paso adecuado después de la gratitud es la confianza. Así que oremos. Oración de clausura. La oración de Caná. Señor Jesús, tú que convertiste el agua en vino en Caná, tú que eres el Verbo por quien todas las cosas fueron hechas y por quien todas las cosas están siendo renovadas. Venimos a ti ahora con nuestras tinajas de piedra. Venimos con los recipientes vacíos de nuestras vidas, nuestras oraciones secas, nuestra fe cansada, nuestra alegría desgastada, nuestras heridas que aún no han sanado, nuestros sueños que aún no se han cumplido, nuestras relaciones que necesitan que tu palabra sea pronunciada sobre ellas, nuestros corazones que están llenos de agua y que anhelan el vino. Como María te traemos nuestra necesidad con sencillez. No tenemos vino. No tenemos más recursos propios que ofrecer. Hemos llegado al final de lo que podemos proveernos a nosotros mismos. Y así nos volvemos. Danos la fe de los sirvientes. La fe humilde, obediente, callada y fiel que llena la tinaja sin ver el milagro, que saca de la tinaja sin entender la transformación, que lleva la copa a la mesa, aunque no sepamos lo que estamos llevando. Pronuncia tu palabra sobre nosotros. Pronuncia tu palabra sobre nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestras vidas. Que el agua de nuestros días ordinarios sea transformada por tu presencia en algo que sabe alegría, algo que nutre a las personas que nos rodean, algo que apunte, por tenue e imperfecto que sea, hacia el gran banquete de bodas que aún está por venir. Que escuchemos la voz de María cuando estemos confundidos o temerosos, esa brújula suave e inquebrantable. Hagan lo que Él les diga. Y que tengamos el valor de hacerlo, de llenar la tinaja, de sacar de la tinaja, de llevar la copa hacia adelante, confiando en que tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Señor, creemos. Ayuda nuestra incredulidad. Manifiesta tu gloria en los lugares ordinarios de nuestras vidas. Transfórmanos, como transformaste el agua en Caná, desde adentro hacia afuera, por el poder de tu palabra y la misericordia de tu amor. Y llévanos al fin, a través de todas las temporadas de tinaja de piedra,
a través de todos los cruces del desierto, a través de todos los viernes que parecen finales, a esa mesa que incluso ahora estás preparando, donde probaremos el vino del reino, y sabremos al fin que tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Amén. Esta fue la primera señal milagrosa que Jesús realizó en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Juan 2:11. Que el Dios de Caná llene tu tinaja hasta el borde, que Él pronuncie su palabra sobre tu agua, y que pruebes hoy y siempre el vino de su gracia desbordante. Soli Deo gloria. Solo a Dios sea la gloria.